¿cierto? Si se van acordando, van siguiendo la idea de lo que voy describiendo, ¿cierto? No está en la imagen. Entonces uno pudiera pensar que, ¿qué es segmento palmar común para esos tendones o esas estructuras que están pasando por el túnel del carpo? Entonces lo decíamos ayer, el segmento palmar común es 8 tendones que están abrazados. 8 tendones que están abrazados por esto. Hoy la ponen de palmar superficial. A ese abrazamiento, no solamente anterior, sino también posterior, le voy a decir segmento palmar común. ¿Quiénes están ahí incluidos? Los 8 tendones flexores, y está excluido el que no pasa por el túnel del carpo, que es flexor carpi radialis, y el que pasa, pero tempranamente, se va por un lado, porque va para acá, el tendón del flexor polisíntomo. En conclusión, segmento palmar común son 8 tendones flexores, flexor digitorum superficiales, flexor digitorum profundus, envueltos por aponeurosis palmar. Listo, no más. En las descripciones quirúrgicas y todo lo que vayan a hacer y patologías, acuérdense que esto se fibrosa, y cuando esto se fibrosa y da la contractura de Dupuytren, ese es la base anatómica al paciente, a decirle, va el procedimiento. De pronto necesita que le explique. Pocos son los que se toman el trabajo de decirle al paciente qué tiene, explicarle qué le van a hacer y hacer cómo es la diferencia en. Ojalá nunca se aparten de eso. Eso es algo chévere. No sé, eso es cuestionable, pero bueno. Listo. Muy bien. Voy a poner esto y quiero que lean. Porque es que yo tengo un problema. Se me ocurre algo. Y me devuelvo. Busquemos una, a ver si hay. Pero incluso. Bueno, voy a ponerle la línea a ver si logro entender el tema. A mí se me ocurre algo. ¿Cuántos tendones tengo en los 4 dedos? Voy de a 2 por dedo, ¿cierto? Tendones flexores. O sea, tengo 2 aquí a nivel del segundo, 2 a nivel del tercero, 2 a nivel del cuarto y 2 a nivel del quinto. El uno montado encima del otro. Ayer cortamos una estructura que me dolió cortarla. Críticas saben cuál es, pero quería que miraran la belleza de un quiasma venenoso de Campbell. Entonces, don Ángel María, miren la manito izquierda y miren esa belleza. Y puedo percibir entonces cómo los tendones de flexo digitorum superficiales y profundos se relacionan. Porque lo que uno ve hacia proximal, en relación a ellos, hacia distal cambio. Todo es lo mismo por aquello de los traumas, no falta que se le machaque una mano, le corte, entonces sepan ustedes corregir eso. Entonces echen una miradita a eso, sin todo ese poco de tendones y estructuras que a veces obstaculizan. Entonces, pensando en esa historia, a mí se me ocurre algo. ¿Será que esos tendones que ocupan estos espacios en los dedos son gruesos, no son delgados, ¿cierto? No son angostos, son anchos? ¿Cómo hago entonces para que 8 tendones, 2 por cada dedo, puedan estar en la mano estables? Aquí pienso yo con la estabilidad. Esos tendones deberán entonces estar hacia atrás, contenidos sobre el quinto. ¿Quién será su pared posterior? Posición anatómica de esos 8 tendones, 2 por dedo. Necesitan la figura. ¿Igual la figura? ¿Quién es posterior? Porque es que la literatura me dice, los tendones flexores se encuentran aplicados contra la cara anterior del esqueleto de la mano. Y creo que, bueno, primero van por el carpo cuando transitan, pero después pasan a la mano. Irán entonces contra la cara posterior de los metacarpianos, contra la cara posterior de las falanges proximales, de la falange media, y en el caso del flexo digitorum superficialis, hasta la base de la falange media. Pero el profundus llega hasta la base de la falange distal. ¿Van siendo la idea, cierto? Ahora, si yo soy esa historia de un tendón, 2 por cada dedo, ¿será que tengo posibilidad de desplazarme hacia atrás? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en una pared ósea que me está conteniendo. ¿Qué posibilidad habría como tendón cuando yo hago la flexión? De desplazarme hacia medial o hacia distal. O sea, poder desplazarme hacia los lados. O en una flexión, irme hacia adelante. Creo que tengo que buscar en este sistema flexor unas estructuras necesarias para darme cama, pero también que cuando como músculo se contraiga, pueda tener una facilidad de desplazamiento. ¿Me van siguiendo la idea?
quiero que piensen que son tendones flexores. Entonces quiero eso, yo quiero como un tendón estar bien acomodado y tener como un ¿qué? A mí se me imagina que esto es como una rielera y que los tendones son un tren. Bueno, el metro, pues ya estamos en otro. ¿Cierto? Voy pensando en eso. Entonces, para tener eso, la literatura me dice, necesito correderas osteofibrosas. Y lo osteo va a ser la cara posterior de los metacarpianos y de las falanges. ¿Qué es la parte fibrosa? Bueno, Nether lo trató de pintar, pero en realidad no lo puede, por lo unidimensional de algo que es multidimensional. Pero creo que esta historia es así. ¿Sí me hago entender? Entonces necesito unas paredes fibrosas que estén a cada lado de las falanges para permitir que haya una cama para que yo como tendón flexor, los dos superficiales y profundos, me encuentre dentro de ese espacio. Eso implica que entonces las paredes fibrosas hacen de que yo no pueda desplazarme hacia los lados. ¿Están siguiendo la idea, cierto? Ahora, esas correderas fibrosas, esas paredes fibrosas tienen una particularidad. Van desde la articulación metacarpofalángica hasta la base de la falange distal. Ahí va en su constitución. Primero. Segundo, el tendón es duro. El hueso también es duro. ¿Se imaginan toda la vida uno haciendo flexión? Nomás escribiendo, cualquier actividad. Oiga, aquí tiene que haber algo, porque no solamente necesito la cama, no solamente necesito estabilidad como tendón, no solamente necesito una vía que me implique no salirme ni perderme en mi destino, que es tener una flexión que llegue ese movimiento hasta la falange media, hasta la falange distal. Necesito también entonces cómo hago para que dos estructuras duras se lleven bien durante todo el transcurrir de mi vida, pensando en el tendón, en el hueso y en las paredes fibrosas. ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? Yo le pongo lubricante, porque si eso no se lubrica, se desgasta el uno o el otro. A los 80 años, ¿qué hago? O se desgastó el tendón o se desgasta el hueso. Entonces vamos a ponerle a eso unas bolsas llenas de líquido sinovial que envuelvan. Y quiero con la bolsa hacer dos cosas. Hacer lubricación, pero también ver la manera de que el tendón esté cada vez más contra esa corredera osteofibrosa. Vamos a hacer eso. Eso. Nether me lo muestra. Entonces me habla de que tengo unas vainas. Lo azulito van a ser las bolsas. Eso es líquido sinovial contenido dentro de bolsitas. Acuérdense, los pacientes van a sufrir de bursitis. Eso que se pone hoy. Ayer estaban como adoloridos por un partido de fútbol, escuchaba por ahí. Seguramente si no era muscular, por ahí tenían su bursitis. Sí, no estoy acostumbrado a eso. Y, me hago una vez el Maradona y me hago. Y al día siguiente no. Bueno, eso es. Ahí se ganan sus tendinitis, sus desgarros de productos musculares, o lo más común, tendosinovitis, que son dolorosas, o sinovitis como tal. ¿Cierto? La inflamación o bursitis, de las bursas. ¿Qué tiene de especial? Van a ser carpianos y van a ser digitales. Pero estoy diciendo, para los dos dedos de más movilidad, que las bursas van a ser digitocarpianas. Las bursas digitocarpianas van para primero y quinto dedo. Y las bursas que son exclusivamente digitales, desde la base, la articulación metacarpofalángica, hasta la base de la falange distal, digitales serán para segundo, tercero y cuarto dedo. ¿Listo? Ahora, se me ocurre algo. ¿Será que con esto está estabilizado el tendón? Por lo menos se me ocurre algo. Reflexión. Hacia atrás, nada. Está el hueso. Hacia los lados, no creo. ¿Será que así como está anatómicamente, si yo hago flexión, se podrá ir hacia adelante? Sí, se puede ir todavía hacia adelante. Le hace falta algo de aseguramiento. Vamos a asegurarlo. Eso fue lo que corté ayer, que me dolió cortarlo. Porque para que eso esté estable necesito esto. Entonces me dice que tengo una serie de ligamentos que tienen unas características. Unos envuelven alrededor y otros lo hacen como haciendo una cruz. Por eso se llaman anulares y por eso se llaman cruciformes. Son 5 anulares y 4 cruciformes. Y creo que ya ahí está asegurado. Ahí sí ya no hay tiempo para moverse. Ni me voy para los lados porque tengo los osteofibrosos, las paredes fibrosas, atrás está lo óseo y ahora tengo una bursa
está asegurada por tendones, lo que implica que el tendón está en su posición. Por eso puedo hacer este movimiento de desplazamiento, por eso no se ven los tendones y por eso es efectivo, porque la fuerza que está aquí no se pierde ni en el transcurrir, ni en el carpo, ni en los dedos. ¿Se entiende ese concepto? Y voy manejando las dos cosas: asegurar, estabilizar, lubricar y que se haga una efectiva desplazamiento y acción del movimiento. ¿Sí o no? ¿Vamos? Sí. No, profe. Uy. Eso no tiene mayor cosa. Eso lo vamos a empezar ahorita. Los envolvimientos. Algo va a pasar con la manera en que yo estoy envolviendo. De aquí para abajo. Porque ya empezamos tórax. A nivel de tórax y a nivel de abdomen. Nuestros envolvimientos de ahora en adelante tienen algo en especial. ¿Qué se mantiene? Es una misma capa que envuelve. Eso siempre va a seguir siendo lo mismo. Es una sábana que me dan para que yo envuelva. Solamente que acá, y empezando por mano, voy a tener algo en especial. Voy a tener una capa. Miren que es continua. No la estoy cortando. Es continua y se va desdoblando y va envolviendo. Nuestros envolvimientos de ahora en adelante siempre van a tener dos capas. La capa que está más cerca a la estructura que está envolviendo, que va a ser una capa visceral. Y la capa que se encuentra más hacia afuera, que va a ser parietal. Comenzamos con esos temas ahorita y empezando a tener ese envolvimiento y la manera en que se hace esa protección, pero también lubricación de mis tendones, la manera en que la bursa envuelve los tendones, lo hace de dos maneras, en dos capas: la capa visceral y la capa parietal. Ese es un tema que empezamos ahorita a darle palo a eso, porque eso va a ser nuestro envolvimiento en cualquiera de los órganos que empezamos a realizar mañana. Hoy. ¿Comprendido, cierto? Sí. No problema. Problemas, sí, porque los pacientes, ya entendimos cuáles. Bueno, hemos hecho una revisión de compresiones nerviosas, pero nos falta alguien, el nervio cubital, porque el cubital es vulnerable aquí, en este transitar. Ayer le metíamos una pinza y entonces entendíamos cómo era ese canal cúbito carpiano de Bullón, pero en la formación de ustedes y pensando en eso y en el entendimiento de lo que va a ser patología y fisiopatología, necesito que tengan una ubicación anatómica de para mí y ustedes, que significa canal cúbito carpiano de Bullón. Sitio de compresión del nervio cubital. Primero, muchos libros lo explican como algo ahí, como un punto preciso. No, es una longitud. Es un canal que tiene más o menos 4 centímetros de longitud, aproximadamente. Si reviso esto, voy pensando en algo. Hay uno más vulnerable porque la arteria, el paquete vasculonervioso cubital, transita por el canal de Bullón. Pero Netter me hace una salvedad. De todo ese paquete vasculonervioso, hay alguien más y menos propensos a seguramente tener compresión. Ese más o menos propenso va por mi arquitectura, pero también quién está más profundo o superficial en el canal. No sé si me hago entender. Porque es que si yo pienso que es por mi arquitectura, no es lo mismo que compriman a una arteria, a una vena que tiene paredes musculares, a que comprimir un nervio. ¿Sí o no? Al menos la arteria, no sé si se dieron cuenta, revisan. Ayer mirábamos con una doctora, revisábamos lado izquierdo de don Aparicio. Y entonces veo, pareciera que don Aparicio tuvo una compresión, no sé si me acuerdo que era a nivel axilar. ¿A dónde voy? Que si yo comprimo de un lado, de pronto en el otro hay una dilatación. Y esas dilataciones se llaman aneurismas, como una manera de compensar. Puede darse por compresiones o por constituciones y cambios anatómicos de las estructuras que implican de que ellas sufran una dilatación a nivel arterial o a nivel venoso. Entonces, si aquí decido tener una compresión arterial o venosa, por mi constitución como arteria o vena y tener paredes musculares, puedo sobrellevar mucho mejor ese apretamiento. Aquí sí pienso en una compresión nerviosa. ¿Sí me hago entender, cierto? Pero si voy pensando ya en lo que es mi paciente, la historia del paquete vasculonervioso cubital, tiene alguien que por su ubicación está más propenso a la compresión. ¿Se entiende esa figura? ¿Quién es superficial y quién es profundo? Aunque todos pasan por el canal cúbito carpiano, la vena, que no la pintaron, es superficial.
La arteria es intermedia, pero sigue siendo superficial. Y el más profundo es el nervio cubital. El que se va a comprimir es cubital. Ese es el que lleva del bulto. Entonces entendamos que es para mí canal cúbito carpiano. Entonces hay que hacerle delimitaciones. Delimítenlo. Ahí está. Ahí traté de hacerlo lo más entendible posible porque es complejo. ¿Cuál es el problema de esta descripción anatómica? Como esta descripción anatómica es de Buchet, y Buchet es más quirúrgico, él lo hizo con el paciente acostado en la mesa de cirugía. Por eso él me habla de un techo. Pero si lo miramos desde el punto de vista anatómico, de pronto si la taller me lo revisa dentro de la posición anatómica, lo que para Buchet es techo, o lo que aquí aparece es techo, debo tomarlo en posición anatómica como una pared anterior. Lo que me dice que base debe ser la pared posterior, lo demás se mantiene. Pared medial lateral no cambia. Y lo que traté de hacer aquí es ponerles toda la historia de lo que está aquí en teoría para lograr ese entendimiento de ese canal cúbito carpiano. No son estructuras únicas, son 4 centímetros. Por eso no acepto que un canal cúbito carpiano tenga 3 cosas, 4 cosas, no, es bastante. Analicemos eso. Pared anterior, o lo que me dicen que es techo. Piel, tejido celular subcutáneo. ¿Cierto? Ahí tengo piel y tejido celular subcutáneo. Después, ¿qué sigue? Tejido graso. Y esa grasa, en toda la mano, pues voy a hacer lo mismo. Grasa de la región tenal, grasa de la celda palmar media, grasa hipotenal, de la región hipotenal. Por eso por ahí, así, le ponen grasa hipotenal. ¿Listo? Eso es lo más superficial. Pero si sigo avanzando, voy a encontrar la otra estructura que necesito. Y es esas dos, y es esa que está ahí, y en parte esa que tengo ahí. Entonces tengo ligamento palmar carpal, ¿cierto? Porque es una sola estructura, aunque lo voy a diferenciar. Porque una cosa es ligamento palmar carpal y otra cosa es retináculo flexor. Me voy con el ligamento palmar carpal. Y voy a terminar con este musculito. De pronto el mayor o menor desarrollo y la mayor o menor movilidad sigue siendo un factor como desencadenante para que se den estas compresiones. Uno pudiera pensar que entre más movilidad, menos. Y resulta que entre más, como que voy teniendo más probabilidad de compresiones. Síndrome de supinador, síndrome del pronador. Pues entre más haga yo supinación y pronación, electricistas, carpinteros, tenistas, no sé, lo que hagan en algún deporte, como que el hacer deporte implica de que haya más probabilidades, o el que alce pesas y haga desarrollo de músculo y pase el nervio por el músculo, lo comprime. No estoy diciendo que ahora el ejercicio es malo, ni que no hagan ejercicio. Hagan ejercicio, para que no les pase lo que me está pasando a mí en estas alturas de mi vida. No haber hecho tanto ejercicio, los resultados y las... ¿Ya que? ¿Listo? Entonces, pared anterior va a ser piel, tejido celular subcutáneo, grasa hipotenar, se me perdió aquí, grasa hipotenar, pienso en el músculo palmaris brevis y pienso en el ligamento palmar carpal. Listo, eso es fácil, lo conocemos. De lo que revisaron en el taller, necesito buscar ahora la pared posterior o profunda. Y si me voy a utilizar estas, porque si me voy hacia profundo, el piso, la base, esa pared posterior del canal cúbito carpiano, van a ser esos jovencitos que están ahí. Entonces primero voy a revisar desde las paredes profundas, desde la base voy a combinar paredes. 1, tendones flexores, tendones de flexión y todos profundos que van para el cuarto y quinto dedo. 1, 2, esa historia que de pronto ya la revisaron. Cuando busco la estabilidad de la articulación radiocubital inferior, pero también de la articulación radiocarpiana y en algunos casos la carpometacarpiana, utilizo estos ligamentos. Un ligamento que va del pisiforme al gancho del ganchoso y un ligamento que va del pisiforme al cuarto y quinto metacarpiano. La literatura me dice ligamento pisimetacarpiano y ligamento pisoamate o piso ganchoso. Eso es piso. Ah, pero no solamente ellos. Por lo que veo aquí, el retináculo cuando llega se inserta, pero la imagen es clara, ¿cierto? Yo veo el retináculo por detrás y por delante de esa mancha blanca que no veo su llegada, están
por delante la arteria cubital, el paquete vascular-nervioso cubital. Pared posterior de este canal cúbito-carpiano de Gullón, también le pongo esto que está aquí. Retináculo flexor. Y creo que tiene doble participación el retináculo. Ahorita lo miramos. Voy siendo claro. Sí, por lo menos Dios no lo quiera, pero si se lo comprimen, eso es malo. Porque si se los comprimen y van para cirugía y uno sabe qué le van a hacer. Entonces va uno con prevenido, ¿cierto? Pero tienen que saber. ¿Estamos o no estamos? Voy pensando en base, voy pensando en qué más cosas están allá en la base y voy a pensar en ese musculito que está ahí. Aunque la literatura me dice que es uno, yo le pongo dos, yo, Humberto. Porque la literatura dice que es el opponens, pólisis. Pero yo voy pensando también en el flex, perdón, dije una burrada. Opponens legitiminimi. Pero también le voy a colocar al flexor legitiminimi 3. Dos músculos que también sirven de base de este canal cúbito-carpiano. ¿Sí? ¿Estamos? No problema. Voy con la pared medial. La pared medial del canal cúbito-carpiano son tres cosas. Arriba, flexor carpionalis. Huesito pisiforme y este jovencito que está aquí. El doctor eso es la pared medial. ¿Cuál me queda? Pared lateral. Y en pared lateral voy a tomar arriba esto. Tendones de flexor y todos los superficiales. La doble participación, porque mi retináculo flexor no solamente es pared posterior, sino que también es pared lateral. En pared lateral voy a poner retináculo flexor y en pared lateral voy a poner a esto que está aquí, al gancho del ganchoso. O sea que en el canal cúbito-carpiano y viene por aquí. ¿Sí o no? ¿Listo? Queda comprendido el concepto. Ahí tengo mi compresión de cubital. Qué bueno conocer las cosas así, ¿cierto? Se le siente más sabor que meter una pinza y decir, ese es el camino así tan lindo. No, ¿qué tiene? ¿Dónde va? Espero. ¿Comprendido? Bueno, no se me pierden. Esto lo tenemos anatómicamente, no me vayan a perder. Quiero, la historia del dorso de la mano y la historia de los ligamentos es un poquito diferente y menos compleja a la de acá, en cierta manera. Miremos qué tiene de diferente. Creo que ya entiendo el engrosamiento, ¿cierto? Este engrosamiento era alrededor. Y decíamos, ligamento anular anterior, y a este le decía ligamento anular posterior. A este le decía retináculo flexor, y a este le voy a decir retináculo extensor. Con el mismo principio anatómico de una aponeurosis antebraquial que cuando baja se engrosa, y que cuando se engrosa tiene que cumplir la función de mantener esos tendones contra los huesos, porque entre más apretadito funciona mejor. Listo. Problemas, quiero insertarla, y por eso puse esta figurita de aquí, porque así como hice el trabajo, hice la tarea con el retináculo flexor, necesito hacer la misma tarea con el retináculo extensor. Voy a fijarme hacia lateral, apófisis estiloides del radio, y hacia medial, dos huesitos del carpo. ¿Qué me quedan? Piramidal y pisiforme. Hacia medial, piramidal y pisiforme, y hacia lateral, apófisis estiloides del radio. Tengo extendido transversalmente e insertándose en los huesos a esto. Le hace falta algo, porque si entiendo de que este joven, toda esta estructura es circular, ¿dónde más debo buscarle inserciones a este? Es una doble vía. Si pienso en el retináculo extensor y sé que esta es una historia que da la vuelta, ¿dónde más lo inserto? Vamos a hacerlo más grave. Sí, abrazo, pero entonces yo como retináculo extensor me proyecto hacia adelante, entonces también me voy a insertar en retináculo flexor. Y yo como retináculo flexor al proyectarme hacia atrás me voy a insertar en el retináculo extensor. O sea que esto es un apretamiento, un estrangulamiento. ¿Sí me hago entender, cierto? Listo. Primera parte. Segundo, necesito esto. Oigan, ¿qué será eso?
parece? Ay, está con el opinador dañado. Oiga, el enfermo soy yo, no ustedes. ¿Qué será? Miren, ¿qué era lo más superficial en la región palmar? ¿Qué es eso? Aponeuriosis palmar superficial. ¿Qué será lo más superficial en la región dorsal? Aponeuriosis dorsal superficial. Listo, está hecho el trabajo. Ahorita jugamos con él. ¿Cuál es el problema? El problema me dice, oiga, resulta que toda esa musculatura que veíamos ayer, el retináculo flexor, chévere, porque es que él pasa a manera de puente. Tengo el canal del carpo y pasa hacia manera de puente el retináculo flexor y forma el túnel. En la región dorsal, no. ¿Por qué? Para complicar la vida a los estudiantes. Ya, eso es así. Miren lo que está haciendo por aquí. Individualiza. Y este man ahora se toma el trabajo de hacer compartimentos. Y les van a preguntar, y les van a exigir, y les van a amargar la vida, que tiene que aprenderse cuáles son los compartimentos dorsales. Porque imposible que en su vida de urgencia nunca le llegue un trauma a nivel de la región dorsal del carpo. Entonces debo entender desde la anatomía, desde lateral hacia medial, cuáles son los 6 compartimentos. Pero más que nombrarlos es saber qué hay en cada compartimento. Empecemos la historia. Compartimento 1. Compartimento 1. Díganme ustedes. ¿Quién ocupa? De una vez eso, hoy queda listo. La anatomía, la aplico, busco la relación, ya me sé los tendones. Sin mirar puedo saber quiénes son. El compartimento 1 va a estar por abductor pollicis longus y por el extensor pollicis brevis. Compartimento 2. Mire, va para la base del segundo y va para la base del tercer metacarpiano y vienen por la cara lateral y posterior del antebrazo. Compartimento 2, extensor carpi radialis longus y extensor carpi radialis brevis. Compartimento 3, el extensor pollicis longus. Compartimento 4, extensor digitorum con extensor indicis. Compartimento 5, extensor digitivinim. Compartimento 6, extensor carpi ulnaris. ¿Listo? Pero si yo me sé esta anatomía, ¿cómo me voy a perder de lateral hacia medial? Póngame algo más complejo. Esos son mis 6 compartimentos. ¿Queda claro? Y entender cómo este retináculo es, en la cara dorsal, aunque es aparentemente más sencillo, tiende a ser como más organizado. Como más organizado en el asunto. Ahora, las bursas. Las bursas que en la cara palmar eran carpales o carpianas y también digitales, acá las bursas tienden a ser muy solamente de la región carpiana, solamente van a ser carpales o carpianas. Incluso de los retináculos dicen que solamente sobresale 2, 2.5, 3, a veces hasta 4 centímetros, pero tienden a estar muy localizadas y referenciadas en la región del carpo y con respecto al retináculo extensor. ¿Soy lo suficientemente explícito? Ah, yo sé que sí. Listo, no hay problema. ¿Para qué es esta figura? Para que me entendieran algo. Pero ya lo hablamos. Tendones flexores, veo una mancha blanca atrás. Aquí veo la mancha blanca adelante, pero no veo a los tendones flexores. Para entender que cuando me hablen de esto y me hablen de esto, recuerden que es una envoltura y que es una misma historia. Lo que para mí inicio en la cara anterior de la palma de la mano, superficial por debajo de piel, como aponeuriosis palmar superficial. Oiga, es que la figura me lo dice. Yo no sé si se dieron cuenta de esto, si lo revisaron. Me digo una cosa. Esto. Si yo miro esta figura y eso es aponeuriosis palmar, Netter, no sé, estaba como, ese man era un genio. Porque yo pudiera pensar que la aponeuriosis palmar está así, puesta. Aponeuriosis palmar, la mesa son los tendones, esa es la aponeuriosis palmar, y la puse. Oiga, no, miren lo que él me está diciendo. Hay como unos tractos fibrosos que se proyectan hacia atrás.
para darme a entender de que esta es una historia de abrazamiento. O sea que aquí tengo aponeurostis palmar superficial, veo el tabicamiento que se va hacia atrás, el arropamiento que voy a hacer sobre los tendones, y si acá adelante es aponeurostis palmar superficial, cuando envuelvo y me voy hacia atrás, me transforma en aponeurostis palmar profunda. La misma historia de la envoltura parotidia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Vamos. Para cuando uno lea, porque uno lee esos temas, y si lo opta por un domingo y lee lo que uno le describe, uno bota el libro. Sinceramente lo lanza por la ventana porque no se entiende la descripción anatómica, pero es tan sencilla como eso. Listo. Muy bien, no más. Bueno, su segundo problema, infecciones que sucedan en mano. Y las infecciones que sucedan en mano deberé tener la capacidad para entender y para predecir ese absceso, que ojalá sea un absceso, cómo va a tener una evolución. Y si hoy veo la mano con una tumefacción, mañana sé qué espacio está afectado. Y si la voy a drenar, sé dónde la voy a drenar. ¿Listo? Ubiquémonos aquí en esto. Esquematización. Es aquí. ¿Qué es? Región tenar, región hipotenar, abeductos digitimini, flexos digitimini breves, ponen digitimini, ¿cierto? Aquí en esta éter ahí como que estaba contigo de pintar, pero como que viene transversal. El aductor alucis. Aquí será el abeductor, ahí como que hizo muy conglomerado los músculos, no se diferencian, pero debo tener desde el abeductor pollicis brevis, desde el flexor pollicis brevis y más profundo opones. ¿Cierto? Ahí en ese corte mal, ahí de ese ladito. Claro, no me voy a detener en eso, cosas precisas, lo que ustedes necesitan. Oiga, ¿dónde veo espacios? En el centro y en la región lateral. Si voy buscando espacios aponeuróticos hacia medial, ¿existen o no existen? No, los músculos están muy apretaditos. Entonces no existen espacios hipotenares. Los espacios van a ser en la celda palmar media y los espacios van a ser tenares, aponeuróticos, por donde va a viajar la infección. No digo que no puedan llegar, no, pero si lo voy buscando y si la infección se va, ¿a dónde quieren que se vaya? ¿Hacia el centro, hacia la región lateral o hacia medial? Yo quiero que se vaya hacia medial, porque hacia medial, como hay menos espacios aponeuróticos, se hará más superficial hacia piel. Mientras que en el centro y en la región lateral, como hay espacios aponeuróticos, la infección tiene más chance de viajar y hacerse más profunda con los tendones. ¿Algún concepto, cierto? Sí, voy mirando eso. Y sucede, sí, lo de los pacientes diabéticos, o gente que tenga pronto algún veces maltratada, problemas en el sistema inmune, pueden llegar a desarrollarlas. ¿Listo? Segundo, creo que necesito organizar esto y la historia la voy a organizar de la siguiente manera. Necesito, yo como región hipotenar, no quiero mezclarme con la celda palmar media. Yo como celda palmar media necesito no juntarme mucho con la región tenar. ¿Cómo hago para individualizar? Los tabiques, son tabiques fibrosos. Y esos tabiques fibrosos no es magia. Es que la misma musculatura tenar, celda palmar media e hipotenar hace en sus músculos y las envolturas, las aponeurosis que tiene. La aponeurosis aquí no es solamente envolver a los músculos tenares, sino que crea un tabique fibroso que hace que yo separe los músculos tenares de la región de la celda palmar media. La musculatura que está envolviendo los músculos hipotenares forma un tabique que hace que no solamente envuelva los músculos, sino que me sirve de separación de la región hipotenar de la celda palmar media. O sea que ya tengo límites mediales y laterales. Segundo ejercicio, oiga, la descripción anatómica de espacios aponeuróticos en celda palmar media me dice que tengo espacios aponeuróticos palmares y que los espacios aponeuróticos palmares van a ser, algunos dicen pretendinosos, algunos dicen palmar superficial, otros dicen retrotendinosos, otros dicen espacios palmares profundos.
Entonces, ¿cuál es el punto intermedio? Los tendones, la región de los tendones flexores. Si a eso le busco límite anterior, aponeurositis palmar superficial, y si le busco límites posteriores hacia atrás, eso debe ser aquí dicen este grupito de músculos, los interóseos. Estos serán interóseos dorsales, o sea que esto será la aponeurosis de los interóseos dorsales. Estos serán los interóseos palmares, y esto debe ser la aponeurosis de los interóseos palmares. Y estoy por las aponeurosis dividiendo. Hagamos el ejercicio de una vez. Piel, tejido celular subcutáneo, tendones extensores. ¿Qué es esto? Aponeurosis dorsal superficial. Listo. Inicio mi historia. Espacio palmar medio superficial, pretendinoso, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis palmar y los tendones flexores. Es un espacio que está por delante de ellos, por eso es pretendinoso. Aponeurosis palmar media profunda va a estar entre los tendones flexores y la aponeurosis de los interóseos palmares. Es un espacio retrotendinoso. Ahí espero que se distribuya mi infección. ¿Dudas, preguntas con respecto a eso? Medio superficial, medio profundo, espacios palmares. Segundo espacio, el espacio tenario. Mírenlo. ¿Cómo se parece? La literatura dice que es una comisura, es un espacio comisural conectado por piel, tejido celular subcutáneo. Creo que el triángulo de esa región es el aductor aductor pólicis, ya quiero llegar bien. Aductor pólicis, y es un espacio que, como está ahí, me dice que va desde el primero hasta el tercer dedo. Mi espacio tenario como tal. Y no es porque yo quiero ponerlo, es por la inserción que hace este joven, porque la cabeza transversa del aductor va hacia la diáfisis del tercer metacarpiano. O sea que el espacio anatómicamente y con inserciones musculares debe ir del tercero al primero, conectados por un tejido comisural de piel y tejido celular subcutáneo. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya se aburrieron? Ay, no. Último espacio. Últimos espacios, los espacios dorsales. Eso lo tienen a cualquiera, eso es fácil, no tienen problema. La otra vez no embarrarla con los nervios, ya tenemos eso en la cabeza. ¿Sabe dónde voy a hacer la incisión? Los espacios dorsales son dos: espacio dorsal superficial y espacio dorsal profundo. Espacio dorsal superficial, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis dorsal superficial, incluyendo tendones extensores. Espacio dorsal profundo, tendones extensores, aponeurosis dorsal superficial y la aponeurosis de los interóseos dorsales. ¿Listo? Ya sé por dónde se van a ir mis procesos infecciosos cuando tenga uno en mano. ¿Sí o no? ¿Listo? No hablo mal de nada. ¿Dudas o preguntas? ¿No hay para todos? ¿Fui lo suficientemente explícito? ¿Me hice entender? Sí, eso hay que entender. Los tramos de mano llegan. Hay que saber manejarlos. Y eso es fundamental para eso. Los exámenes, una tomografía. Para eso es. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Me puedo ir? Muchas gracias. Vamos para atrás. Vale, muy bien. Ay, Jesús. Ya hoy puedo hacer monería, ayer estaba asustado. Listo, todas. Vamos a ver esto. ¿Cuál es el problema de aquí para adelante? Ya la carpeta, mejor dicho, aunque hemos revuelto tomos, ya dejamos atrás el tomo 1, no vamos para el tomo 2. Vamos a coger el otro tomo de la tarde. ¿El problema cuál es?
que cada vez van a hacer más hojas que yo resumo en una hora. Entonces van a sentir, pero no se afanen, ya llevan ese proceso. Van a leer cada vez más y yo cada vez resumo más, porque vamos a más complejidad que me toca dárselas en lo más entendible posible. Pero van a encontrarse con ese fenómeno. No, yo estudié 10 páginas en 3 días y este más en una hora dio todo. Sí. ¿Listo? Pero no hay problema. A eso estoy aquí. Tórax. Lo primero, ¿el tórax es cilíndrico o es cónico? Pues las dos cosas. O sea, es un círculo aplastado. Dicho de otra manera, un círculo aplastado me dice que tiene eso, forma cilindrocónica. Y como tórax, pienso que es una cavidad. Y si es cavidad, las cavidades están protegidas por huesos. ¿Y los huesos son? Forma. Son huesos planos. ¿Sí? Una historia de huesos planos, las costillas. Entonces voy a ubicar una historia primero ante todo. En esto, toda esta arquitectura a nivel de tórax, que está dado por hacia anterior, por línea media anterior, que también coincide con esternón. Hacia los lados voy a encontrar primero cartílagos costales. Y esos cartílagos costales me permiten entender que es una proyección, es una estructura anatómica que hace que yo, como duro, costilla, que es lo que protege la región posterior, la región lateral y la región anterior, me proyecte y me lleven hacia mi articulación con el esternón. Entonces encuentro cartílagos costales. ¿Cuántos? Son 7. Por 2, 14. 7 izquierdos, 7 derechos. Seguidamente voy a encontrar la parte ósea arquitectónica dura de este tórax. Ojo, ósea arquitectónica dura, pero este tejido tiene algo de particular. Primero, es hueso plano. Si es plano, es dos láminas de hueso compacto con algo esponjoso en el centro, es un diploide. Y aunque pudiéramos, si vamos a hacer ejercicio con una costilla, puedo tomarla y va a tener cierta flexibilidad. O sea que aquí la historia es dura, pero también es blanda. Blanda en el sentido de la flexibilidad, blanda en el sentido de protección, pero también de una libertad de movimiento, pero también una libertad de ser resistente a los traumas que lleguen sobre el tórax. Casi siempre la gente a veces se fractura las costillas y no sabe que se le fractura, sino cuando hace ejercicio y empezó a doler. ¿Sí? Es un hueso igual, las conexiones que hay entre las costillas hacen de que tenga una estabilidad y que, a menos que no sea conminuta la fractura, o sea de múltiples fragmentos, pasa desapercibida. Entonces para mi delimitación tengo anterior, línea media anterior con esternón. Hacia los lados, 24 costillas, 12 izquierdas, 12 derechas. Y si lo proyecto hacia atrás, eso va con destino hacia las vértebras torácicas. Entonces hacia tórax deberé tomar una relación que va desde... No, atrás. Va desde T1 a T12. Listo. Ahora, de esa conformación me queda algo. Un hueco arriba y un hueco abajo. Hueco arriba, orificio torácico superior. Diámetro antero-posterior, 5 o 6 centímetros. Diámetro transversal, más o menos 12 centímetros. ¿Qué encuentro ahí? Uno, la relación del OTS. Es que la relación sería primera costilla, manubrio del esternón y T1. Serían las estructuras que están articuladas y que hacen que yo forme el OTS. ¿Cierto? T1, primera costilla, manubrio del esternón. Problemas, que esa historia puede ser así en cuanto a la dirección. Puede ser completamente horizontal u oblicuo hacia abajo. ¿Cuál tomo? La última. Oblicuo hacia abajo de tal manera que la angulación que se forma es de 170 grados. Lo que hace que si yo paso una línea horizontal, transversal, desde el manubrio hacia atrás, no pase por T1, sino que pasa por T2. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo la idea? El cambio y la angulación hace de que del manubrio hacia atrás sea T2 y no T1. ¿Por qué? Porque está angulado. ¿Sí o no? Ahora, eso que habíamos revisado el cuello no se ha ido, por eso quería que el cuello quedara muy bien estructurado, porque la historia sigue. Esa zona de transición que era cuello, la historia baja, porque estructuras que fueron cervicales ahora también serán torácicas. Y voy pensando ahí. Así por encimita, eje aerodigestivo. Estoy pensando en esófago, estoy pensando en tráquea. Nervios, vago, laringolero recurrente,
Entonces hay nervios que no se definen. Eran del cuello, pasaron a tórax y se devuelven. Laringo recurrente. ¿Cierto? Tengo esa historia. Tengo estructuras nerviosas que van transitando por abajo. Y la historia que era cadena simpática cervical, ahora va a ser cadena simpática torácica. ¿Complejo? Sí, porque es que mi cadena simpática torácica tiene doble protagonismo. Porque yo como cadena torácica, cadena simpática torácica, debo proveer los estímulos simpáticos para pulmón, para tráquea, para exófago, para, ¿ya dije pulmón? Corazón. Debo buscar todos los estímulos simpáticos para envolver a las paredes de vasos. Y voy pensando en vasos porque tengo vasos sanguíneos y vasos linfáticos. O sea que también necesito seguir manejando la vasoconstricción y seguir manejando la vasodilatación. Ese es mi protagonismo mío en el tórax como cadena simpática. Pero la cadena simpática torácica, de aquí del tórax, nacen los nervios que necesito para lograr mi estímulo autónomo visceral. Entonces tendremos que hablar del nacimiento de nervios que nacen en el tórax, de la cadena simpática, pero que van para abdomen. Hablaremos de los nervios esplácnicos. Entonces por eso verán que estoy en tórax y pum, salto para abdomen. Como doble historia ahí, pero es cierto. ¿Listo? Pero adicionalmente, y pensando en estas zonas de paso, voy pensando en lo que representa para mí el tórax como espacio. Y simplemente hablar de dos cavidades laterales y una cavidad en el centro. Las dos cavidades laterales van a ser las cavidades pulmonares y la cavidad que va a estar en el centro, que la voy a enviar desde el manubrio del esternón hacia atrás, hacia T1 y T12, hacia arriba en OTS y hacia abajo en, si aquí es OTS, acá será OTI, orificio torácico inferior. Voy pensando en un espacio que se llama el mediastino. Y jugaremos con el mediastino ya al final de la otra semana. Y terminaremos toda la otra semana hablando de ese jovencito. Pero también necesito algo. Si ya hablé de OTS, debo hablar de OTI. Para que no se les olvide. El OTI, diámetros, el triple del OTS. 3 veces más grande. O sea, si el OTS era 5 a 6 centímetros antero-posterior, el OTI será 15 o 18. Y si el diámetro transversal del OTS era 12, el del OTI será 12 por 3, 36. 36, ¿cierto? Listo. Vamos a jugar. Me voy haciendo entender, ¿cierto? No problema. Generalidades de tórax. Ahora, si mi límite superior, o ese OTS era manubrio del esternón, primer cartílago costal, primera costilla y T1, ¿cuál será el límite inferior del OTS? Hay que hablar de algo. Cuando yo tengo tórax y voy pensando en la proyección de esas costillas hacia el esternón, a mí me dicen que las costillas debo clasificar. ¿Qué voy a hablar de una costilla? Entonces me tengo que hablar de costillas. Uno de sus relieves anatómicos. De las costillas hay unas que son típicas. Entonces la tercera a novena costilla son típicas. Lo mismo que las vértebras. Tienen algo que se parece. Pero la primera, la 10, la 11 y la 12 me dicen que son atípicas. Ella tiene algo que no se parecen a las demás. Revisaremos eso. ¿Listo? Ahora, también me dicen que las debo clasificar como costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. ¿Qué hace de que sean diferentes? ¿Cuáles son las costillas verdaderas? Las 7 primeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué son verdaderas? Porque tienen un cartílago costal propio que la lleva a articularse con el esternón. O sea, las 7 primeras tienen un cartílago de ellas propio que la lleva a articularse con el esternón. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema? 8, 9 y 10. ¿Qué ven 8, 9 y 10? Porque son falsas. Porque ellas tienen un cartílago costal. Primero comienza con un cartílago costal individual. Después se forma un cartílago costal común que le voy a decir rodete condral. Y ese rodete condral se articula con el séptimo a través de unas fosas ovales. Se asegura por unas
articulaciones, no les pongo clase ni género, pero se llaman los jodetes intercondrales de Sevillón. Allá Sevilleo. Y eso hace de que ella se proyecte y se articule con la séptima. Entonces, como no tiene una articulación propia, directa con el esternón, por eso se llaman falsas. Y las flotantes, pues, solamente tienen un punto de articulación atrás, a nivel de vértebras, y no tienen articulaciones hacia anterior, por eso se tienen que estar como en el aire. ¿Sí o no? Estamos. Ese es el cuento de ella, ¿cierto? Empecemos. Esa es la generalidad. Ah, bueno, entonces delimitación del OTI, lo que faltó. Entonces, acuérdense que el esternón tiene un manubrio, tiene un cuerpo, también le digo esterneuras, y tiene una apófisis sifoide. Entonces comienzo con cuerpo, tercio inferior del cuerpo y de la apófisis sifoides. Debo tomar también entonces, aunque para algunos toman prácticamente la apófisis sifoides. Pero bueno, descripciones, yo tomaría apófisis sifoides. También voy con cartílagos costales. ¿Cuáles? 7, 8, 9 y 10. Me voy para atrás, tomo 10, 11 y 12ª costilla. Y termino atrás en vértebras torácicas. Entonces hago esa descripción de delimitación de un OTI. Pregunta, ¿qué está ocupando el OTI y qué ocupa el OTS en cada uno de nosotros? ¿Son estructuras huecas o son estructuras, no sería, no, estructuras, hacerme entender, son permeables o hay algo ahí que ocupa? Hay algo que ahí eso está ocupado por algo. Para el orificio torácico inferior, digo que en su periferia, y lo entenderemos más adelante, tengo un músculo, el principal músculo inspiratorio, el músculo diafragma torácico-abdominal. El diafragma como músculo que ocupa el OTI se inserta en las 6 últimas costillas. O sea que la historia de tórax y abdomen, porque es muy común que uno pensaría algo, tórax debe ser costillas, y si ya no tengo costillas debe ser abdomen. No, pudiera uno pensar que entonces de la 12ª costilla hacia abajo hacia abdomen y que de la 12ª costilla hacia arriba hacia tórax. No, debo pensar entonces es que ese se me hizo muy corto. Bueno, debo acordarme de algo. El diafragma torácico-abdominal se inserta en las 6 últimas costillas. Entonces, si voy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y veremos más adelante que eso tiene forma de una cúpula. Miraremos después, eso no va a ser la altica hoy, necesito los esquemas para que me hagan entender cómo el abdomen se inicia desde la proyección del diafragma torácico-abdominal y su inserción en costillas, y no desde lo que uno pudiera pensar que es desde la última costilla hacia abajo. No, tengo desde el tórax el inicio del abdomen. Lo voy poniendo aquí, debe me haré entender. Desde aquí va a ser el inicio de mi abdomen, de aquí hacia abajo, por el músculo diafragma. Mañana seguimos para no robarle, me toca robar, pero es porque van a darle una información. Paso lista y quedan en su casa. Mañana seguimos con tórax.